En el 2010, en un pequeño pueblo de Italia, dos familias vecinas comenzaron una disputa por un simple árbol que crecía en la línea divisoria de sus propiedades. Uno decía que era suyo, el otro afirmaba que les robaba luz a su huerto. Lo que pudo haberse resuelto en una conversación terminó en escándalo. Primero fueron insultos, luego daños en el jardín y finalmente un incendio que destruyó la casa de una de las familias. El fuego se expandió y la casa del que inició la venganza también quedó reducida a cenizas. En la entrevista posterior, uno de los hombres dijo una frase que heló a todos. No quería que ganara, pero al final los dos perdimos. Así es la venganza. Parece justicia en el momento, pero siempre cobra más de lo que creemos. En el mundo actual, no siempre se trata de incendiar casas. A veces es arruinar reputaciones en redes sociales, sabotear oportunidades o simplemente guardar silencio cuando podrías ayudar. La forma cambia, pero la raíz es la misma: querer igualar el dolor recibido. La Biblia no es ingenua respecto a esto. Reconoce que la herida provoca deseo de venganza, pero también nos advierte que la venganza nunca se detiene donde uno planea. Por eso el Señor dijo: mía es la venganza, yo pagaré. Romanos 12:19. No porque ignore el daño que sufriste, sino porque sabe que la venganza humana nunca sana, solo multiplica el daño. La primera vez que la Biblia muestra la venganza es apenas una generación después del Edén. Caín mata a Abel, y el resultado no es justicia, sino una marca permanente que separa aún más a la humanidad de Dios. En Génesis 4, del 8 al 12, podemos encontrar esto. Poco después, Lamec se jacta, diciendo: si Caín será vengado 7 veces, Lamec lo será 70 veces 7. Génesis 4:24. La espiral ya estaba en marcha. Heridas tras heridas, venganza tras venganza, multiplicando el dolor. Ese patrón no ha cambiado. Hoy la venganza ya no siempre se comete con armas. Muchas veces se ejecuta con palabras, con exponer en redes sociales, con diseminar rumores, con bloqueos estratégicos o con la indiferencia calculada de buscar castigar. La cultura digital ha hecho que la represalia sea instantánea y pública y que el ojo por ojo se traduzca en post por post o comentario por comentario. Pero lo que la Biblia nos muestra es que la venganza, por más justificada que parezca, nunca se detiene donde uno planea. El que busca solo igualar termina pagando un precio mayor. Esto es lo que Dios quiso evitar al decir: no te vengarás ni guardarás rencor. Yo soy Jehová. Levíticos 19:18. No era un llamado a la pasividad cobarde, sino a romper el ciclo que convierte a la víctima en agresor y al agresor en víctima otra vez. Y aquí es donde muchos de nosotros nos encontramos hoy. Quizás no quemamos la casa del vecino, pero le negamos una oportunidad cuando pudimos ayudar. Quizás no levantamos la espada, pero lanzamos una frase cargada para que duela. Quizás no publicamos su error, pero lo dejamos correr para que otros lo destruyan. La venganza puede disfrazarse de justicia, de protección, de simplemente poner límites, entre comillas, pero en el fondo sigue teniendo la misma raíz: tomar en nuestras manos lo que Dios dijo que le pertenece a Él. En Romanos 12, del 17 al 21, hay unas palabras que en la práctica es un golpe frontal a nuestra naturaleza. Dice: no paguéis a nadie mal por mal, no os venguéis vosotros mismos. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. No es una frase bonita para imprimir en una tarjeta,
Es una invitación a vivir de forma radicalmente diferente a cómo el mundo responde al daño. Jesús fue aún más directo. En Mateo 5, del 38 al 39 dijo: «Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo». Aquí Él no está promoviendo la injusticia ni la pasividad. Está rompiendo la cadena infinita de represalia. El ojo por ojo podía parecer equilibrado, pero en la realidad humana se convierte en 2 ojos por uno y en guerras que nunca acaban. ¿Qué pasaría si Dios aplicara la misma lógica de venganza hacia nosotras? Piensa, si Él respondiera a cada ofensa, a cada indiferencia, a cada vez que hemos ignorado su voz o herido a otros, ¿cuántas oportunidades de vida nos quedarían? El salmista lo entendió cuando dijo: «Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse?». Salmo 133. Si Dios nos tratara como muchas veces nosotros tratamos a los que nos han hecho daño, no habría esperanza. Pero Él no nos devuelve lo que merecemos, nos da lo que necesitamos: misericordia. Es esa misericordia la que Pablo usa como base para decir: no te vengues tú, porque Dios sabe hacerlo mejor, y su meta no es destruir, sino hacer justicia perfecta. Vivimos en un mundo donde la reputación puede destruirse en segundos con un comentario, donde en un post puedes arruinar una carrera entera. Y aquí el Evangelio nos llama no a seguir esa corriente, sino a vivir como recipientes de la misma gracia que recibimos. La pregunta que queda es: si yo me aferro a la venganza, ¿realmente creo en la gracia que digo haber recibido? Porque no se puede recibir misericordia del cielo y negar misericordia en la tierra. La justicia de Dios no es como la nuestra. La nuestra suele ser inmediata, parcial y contaminada por emociones. La de Dios es perfecta, a su tiempo y sin errores. Por eso en Deuteronomio 32:35 declara: «Mía es la venganza y la retribución». No es que Dios se quede indiferente ante el mal, es que Él se reserva el derecho exclusivo de responder, porque es el único que puede hacerlo sin pecado y sin arruinar más las cosas. En Romanos 12, cuando Pablo cita esas palabras, lo hace en un contexto de persecución real. Los cristianos de Roma no estaban lidiando con un comentario ofensivo en las redes, sino con pérdidas, con violencia y en algunos casos con muerte. Aún así, en ese contexto, su llamado es: deja que Dios sea el que haga justicia. ¿Por qué? Porque tomar venganza en tus manos es, en el fondo, decirle a Dios: no confío en que lo harás bien, así que lo haré yo. Confiar en la justicia de Dios no es pasividad, es un acto activo de fe. Es elegir no devolver el golpe cuando tienes la oportunidad y los medios para hacerlo. Es orar por quien te hirió, no para que prospere en el mal, sino para que se arrepienta y cambie. Es seguir haciendo lo correcto, aunque parezca que el injusto sigue ganando. Y aquí es donde este mensaje toca nuestra realidad. Vivimos en una cultura donde la presión social exige respuesta inmediata. Si no reaccionas, te ven débil. Si no te defiendes en público, parece que aceptas la mentira. Pero el Evangelio nos llama a algo que parece ilógico: responder con bien al mal. Cuando confías en la justicia de Dios, no renuncias a que el mal sea tratado, renuncias a destruirte a ti mismo en el proceso. La venganza siempre cobra 2 víctimas: la que recibe y la que ejecuta. La justicia de Dios, en cambio, redime al inocente y, si es posible, transforma al culpable. Quizás hoy no estás en medio de una pelea pública, pero hay algo en tu corazón que no se ha soltado. Palabras que te dolieron, traiciones que aún queman por dentro,
injusticias que parecen no tener respuestas. Tal vez lo disimulas, pero lo llevas a tus conversaciones, a tu trabajo, incluso a tus oraciones. Y cada vez que el recuerdo vuelve, el deseo de venganza, de pasar cuenta, te susurra al oído. Cuando tengas la oportunidad, hazlo. Pero aquí está el desafío de Dios para ti hoy. Rompe la cadena antes de que te rompa a ti. No es dejar que el mal gane, es impedir que gane en tu interior. No es cerrar los ojos al dolor, es abrirlos para ver que hay un juez que está más comprometido con tu justicia de lo que tú mismo lo estás. Jesús no solo predicó esto, lo vivió. Cuando colgaba en la cruz, las manos que podían haber llamado a legiones de ángeles para vengarse fueron las mismas que clavadas oraron: Padre, perdónanos. Y en ese momento rompió para siempre la cadena de la venganza. No solo para él, sino para todos los que le siguen. Hoy, aquí mismo, puedes elegir ser parte de esa ruptura. Puedes entregar el caso, la herida y el derecho a vengarte al único que sabe hacer justicia perfecta. Y cuando lo hagas, descubrirás que el mayor acto de libertad no es cobrar lo que te deben, sino dejar que Dios lo maneje. Porque la justicia de Dios no solo restaura el daño, también te restaura a ti. Y eso es algo que ninguna venganza humana podrá lograr.